¿Cómo estás? Muy, muy bien. Y la verdad es que honrado de estar hoy con tan egregia invitada. La verdad es que Margarita Garfias, de pronto, Margarita, te conoce más la gente por tu obra que por quién eres. Y tu obra es Carlos. Permíteme, por favor, presentarte al auditorio, que sepan quién eres, que sepan todo lo que has hecho por nosotros en el mercado mexicano, en la sociedad mexicana. Y repito, creo que la obra de Margarita tiene un nombre, es Carlos su hijo. Margarita Garfias, señoras y señores, fundadora de Familia y Retos Extraordinarios AC, una asociación civil que principalmente ha empujado y ha pugnado por los derechos. En su momento fue Animal Político el que dijo por los derechos de Carlos. Yo diría que por los derechos de los mexicanos, y que en concreto se han visto plasmados, sí, en la medicina canábica por las necesidades particulares de su hijo Carlos, un joven que sufre de discapacidad múltiple, sobre todo por la epilepsia refractaria, si no me equivoco, no me dejes mentir, Margarita, y que ha sido, pues, como tú has bien platicado muchas veces, tu razón de ser, tu razón de luchar. Y repito, te conocemos más por tu obra y por los amparos que han empujado y obligado al gobierno mexicano a poner a disposición hoy una legislación integral que pueda hacer accesibles los medicamentos de cannabis para la sociedad mexicana. Bienvenida, Margarita. Sí, pues muchísimas gracias, a ustedes por la invitación. Saludos a Erika, agradecida también con Canafarma por el espacio. Y pues sí, ¿no? Esta lucha comenzó hace 17 años con el nacimiento de Carlos, mi hijo, que desde el tercer día de nacido pues comenzó a convulsionar, ¿no? Y que desde ese momento tuvimos que buscar, como lo haría cualquier madre, cualquier padre, todo lo posible para garantizar su calidad de vida, ¿no? La gran maravilla, la gran fortuna es que precisamente hace 5 años, pues coincido en este camino con grandes mujeres, por ahí andaba Edith, está Mili, está Erika, está Danae. Esta lucha lleva el nombre de muchas mamás, ¿no? Y de muchos hijos e hijas que se han beneficiado con la planta, ¿no? Y con la valentía de sus madres por no dejar que el sistema siguiera arrebatándonos lo más preciado, ¿no? Que es la vida de nuestros hijos. Entonces, esta lucha tiene cara de mujer, esta lucha, pues les digo, por fortuna, se hizo más visible por todas estas mujeres que no han dejado que el sistema nos calle, que no han dejado que el sistema siga vulnerando los derechos de nuestros hijos e hijas, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la salud, y que como derechos llave son algo fundamental para que nuestros hijas e hijos accedan a otros derechos, ¿no? Como la educación, la cultura, y tantos más. Entonces, es bien importante esto, ¿no? Que esta lucha tiene muchísimos nombres, que el destino me puso en un lugar en donde me volví la portavoz, pero que se debe reconocer que esta lucha pues es de muchas familias en toda la República Mexicana. Bueno, pues tenemos algunas preguntas preparadas para ti, Margarita, y bueno, la intención es poder platicar de forma profunda. Eres un parteaguas, eres un antes y un después en el tema de cannabis en México, desde la parte medicinal, desde una necesidad, y justamente por eso es cómo ha sido para las y los pacientes y sus familias acceder a esos derechos que solamente se alcanzan y parecería que la realidad es que la solución es está al alcance de la mano y lo hacen muy difícil. Sí, pues de hecho cualquier mamá se va a ir con un hijo o hija con epilepsia refractaria, con discapacidad múltiple, que se va a identificar absolutamente con mi historia, porque desgraciadamente es la misma de todas las familias que tenemos que enfrentar este reto, ¿no? De criar a un hijo o hija con epilepsia refractaria. Y es
que de inicio, pues el sistema, como se los digo, nos niega todas las oportunidades que deberían de tener nuestros hijos para acceder a su derecho a la salud. De hecho, este problema se ha agudizado a lo largo de los años con el desabasto de medicamentos, la atención que no es especializada en el sector salud, que muchos de estos medicamentos, he de decirlo, se le comienzan a administrar a nuestros hijos e hijas con receta médica, pero son medicamentos que tienen una leyenda que viene junto con ellos que dicen no administrarse a menores de 16 años, no administrarse a menores de 18 años. Y nosotras, sabiendo eso, tenérselo que dar 3 veces, 2 veces, 4 veces al día, y no solo uno, sino 2 medicamentos, 3 medicamentos, 4 medicamentos, 5 medicamentos, 6 medicamentos, y ver que en cada examen clínico de rutina que se da por lo regular cada 6 meses, cada año, pues vemos cómo van bajando sus plaquetas, cómo se va deteriorando su cuerpo ante todo este medicamento, y luego se atreve a decirnos el Estado, están mal, el cannabis no les ayuda, ¿no? Cuando el cannabis ha sido el que nos ha permitido bajar en muchos casos las dosis de estos medicamentos o incluso el número de medicamentos que se añaden a este esquema, ¿no? Terapéutico que llevan nuestras hijas y nuestros hijos. Y digo, ahorita ya, como ustedes lo han visto en el foro, pues hay muchísimos médicos, médicas interesadas en el tema de la cannabis, de ir más allá de esta, le podrían decir, pues recursos anecdóticos, ¿no? Que nada más habían quedado en las familias, quienes nos atrevíamos a utilizar estos derivados, pero que hace 5 años nos cerraban la puerta, ¿no? Era el común, así como diciendo, cannabis, no señora, ¿no? Y salga de aquí y ya no le voy a dar consulta y etcétera, ¿no? Y creo que de ahí fue donde nació precisamente esto que busco hacer conciencia en todos los espacios en donde participo, ¿no? El Estado nos puso en el exilio médico y en el exilio legal. Y lamentablemente es algo que aún con las leyes que hay va a seguir, ¿no? Porque hay leyes, pero no tenemos derechos. En el exilio médico, puesto que antes y ahora, las familias que recurrimos al cultivo, que recurrimos a un mercado negro, porque pues no hay un mercado, o al mercado gris, porque no hay un mercado, se podría decir, legal, pues quedamos fuera, ¿no? Quedamos fuera de esta ciudadanía, de esta garantía de derechos, ¿no? Y teniendo que ser, pues incluso criminalizadas, ¿no? Tanto por la familia, por la sociedad y pues por la misma legislación que nos invisibiliza, ¿no? Y que no ha reconocido que nuestra realidad ya ha ido más allá de la legalidad y no porque queramos, sino porque es la situación en la que el mismo Estado nos ha dejado, ¿no? Y en el exilio médico, porque los médicos al cerrarnos la puerta, hacía que toda la responsabilidad de la administración, de la dosificación, de los efectos secundarios, del retiro de medicamentos, quedara en la responsabilidad de las familias, ¿no? Entonces, nosotras, y digo aún muchas familias que consiguen los aceites en donde pueden, están asumiendo esas grandes responsabilidades, ¿no? Incluso sin saber qué es lo que les están vendiendo en un frasco, pero su desesperación les lleva a estos niveles y pues quedamos marginadas, con riesgo de ser criminalizadas, con riesgo de sumarnos a ese 70% de mujeres que están encarceladas solo por posesión simple o por cultivo en las cárceles de México y sin delito agravado, y que además tenemos la responsabilidad de cuidar a personas con discapacidad y con enfermedades crónicas. Esa es nuestra realidad. Margarita, déjame hacer un paréntesis antes de seguir con las preguntas, porque en el auditorio tienes abogados que se dicen, nos decimos abogados canábicos y que conocemos de memoria a la perfección, sabemos citar cada punto resolutivo del amparo en revisión 57-2019.
a todos esos colegas nuestros, déjenme decirles, esta es la cara. Detrás de ese amparo 57-2019 es ella y es Carlos, su hijo. Entonces, mediante este paréntesis, veamos cómo los reglamentos, las leyes, todo lo que hemos venido viendo y estudiando, de nuevo, se aterriza en personas. Creo que justo todo el día de ayer se centró precisamente en esa relación paciente y médico, porque son la razón de ser de toda esta regulación. Y si bien hay que tocar economía, hay que tocar reglas, hay que tocar industria, hay que tocar tantas cosas, de nuevo, creo que esta es la sesión toral de este summit, porque eres tú, Margarita, es Carlos, son las cientos de madres que como tú se encargan de la salud de sus hijos, las que le ponen pues cara a esta industria, sentimientos, entrañas y por supuesto sentido a toda esta actividad que hacemos. De nuevo, muchas gracias y gracias por estar aquí y por darnos esta semblanza. Sí, muchísimas gracias, ¿no? Y creo que también algo básico que debe de ser central es que a final de cuentas los y las pacientes y sus familias vamos, o sea, no solamente somos pacientes, vamos a ser los clientes futuros de toda esta industria que se está gestando. Y como clientes merecemos pues calidad, necesitamos servicios, ¿no? Que den ese acompañamiento al paciente, necesitamos médicos preparados, necesitamos la información suficiente y correcta para tomar decisiones informadas, ¿no? Y que realmente si todo esto pues tiene derechos, tiene sentimientos, tiene un cuerpo que siente, un corazón que late, se debe de tomar en cuenta las voces de las y los pacientes, porque a final de cuentas toda esta industria tiene una finalidad y somos nosotros y nosotras. Margarita, a ese respecto, ¿cuál es tu pensar respecto a qué se necesita para que este reglamento sea una realidad para pacientes que lo requieren? Bueno, nosotros hasta ahorita hemos identificado 4 grandes pues rubros para que ese reglamento garantice operatividad, ¿no? La primera es reconocer el cultivo personal para fines medicinales, porque ya hay muchos y muchas pacientes que han encontrado en el cultivo la dosis, la semilla, el extracto que está funcionando para su paciente. Entonces, o para su hijo, su hija, etcétera. Entonces, el cambiarle de cepa, el moverle la cantidad, o sea, va a implicar un riesgo. ¿Y quién lo va a asumir? La familia, ¿no? Y al no reconocer el cultivo personal con fines medicinales, pues también están criminalizando o está en riesgo la mamá, la abuelita, la hermana, la hija de ser criminalizada. Entonces, una medida de justicia social y yo diría incluso de resarcir daños, como se hace con otras comunidades, en este caso de las y los pacientes, sería reconocer y proteger a quien por medio del cultivo está garantizando la salud de sus hijos e hijas o de sus seres queridos. Ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto es que el reglamento debe considerar el acceso a medicamentos de acuerdo a su contenido de THC. Sabemos que todos los cannabinoides al actuar en nivel nervioso central obviamente tienen actividad psicotrópica, más no psicoactiva, ¿no? Entonces, también en base al THC, que es el que sí tiene propiedades psicoactivas, garantizar, así como lo establece la Ley General de Insumos para la Salud, en donde clasifica medicamentos para venta en anaquel, medicamentos para venta en mostrador y medicamentos con receta médica y medicamentos con receta controlada. Así debe de haber un esquema que funcione con los derivados de cannabis, ¿no? Con un esquema similar. Medicamentos que estén en anaquel, medicamentos que estén disponibles en mostrador, medicamentos que sí requieran algún tipo de receta como los antibióticos y otros ya de manera controlada por sus altas cantidades de THC, ¿no?
pero sí hay que diferenciar el acceso a estos derivados. La tercera es que deben de garantizar los mecanismos para que los médicos ya accedan a las recetas, ¿no? Porque a pesar de que el reglamento lo decía en el Diario Oficial de la Federación, que entraba en vigor al día siguiente de su publicación, ahí habla de que se iban a habilitar los recetarios para los médicos, pero sin embargo, ya pasaron 2 meses y la homoclave no está, ni el trámite electrónico. Y entonces, ¿cómo los médicos van a poder comenzar incluso ya a prescribir algún derivado que se puede importar para comenzar a atender a los pacientes, ya las pacientes que no pueden cultivar, ¿no? Que ya el tiempo les gana o que simplemente no quieren cultivar y que ellos quieren acceder a un medicamento con efectividad probada o etcétera, ¿no? También otra cosa muy importante es que el reglamento simplemente vincula en los transitorios por ahí a la SADER, pero no está vinculando a la Secretaría de Economía, ¿no? Y entonces, ¿cómo se van a abrir las fracciones para hacer la importación de materia prima? Digo, ¿no? Porque el trámite está cerrado, ¿no? O sea, es como tener un celular sin Wi-Fi, ¿no? O sea, Margarita, es que estás desgranando y destruyendo, y me encanta todos y cada uno de los defectos de este decreto de reglamento, que si bien, por supuesto, lo hemos celebrado con bombo y platillo, con pompa y circunstancia, realmente, vuelvo a lo mismo, a ti no te sirve así como está. O sea, a ti, a Carlos, a las mamás, a, hermanas, hijas, que tienen que encargarse de sus familiares con algún tipo de problemática que puede ser beneficiada con medicamentos de cannabis, así como está, todavía no sirve. O sea, está, pero no está, lo tenemos, pero no puedes ejercer tus derechos. así es. Y digo, esto es súper importante, ¿no? Porque un reglamento, digo, a final de cuentas, los pacientes somos el último eslabón de la cadena, ¿no? Somos los beneficiarios finales. Pero el no tener un reglamento operativo, pues lastima grandemente a la industria nacional, ¿no? Porque la industria nacional, ¿cómo va a importar las semillas? ¿Cómo las va a registrar? ¿Cómo va a importar la materia prima para comenzar a dosificar y comenzar a hacer investigación, para comenzar a dosificar y comenzar a distribuir derivados que puedan llegar a los pacientes? Y al final de cuentas, de la cadena, pues sí, estamos nosotros. Y las y los pacientes y sus familias, pues obviamente no vamos a descansar hasta que en la farmacia de enfrente o de la esquina podamos tener un derivado con toda la seguridad que podamos adquirir, ¿no? De manera sencilla. Entonces, sí es un camino bastante largo y que pues hay que seguir con el dedo en la llaga, porque si bien los tiempos jurídicos, y ustedes lo saben como abogados, no se tientan el corazón ante la necesidad de los pacientes. Y además, nuestras autoridades les encanta la prórroga, de ahí el hashtag cannabis sin prórrogas, ya no más prórrogas, porque les encantan las prórrogas, pero la salud no tiene prórrogas, ¿no? Ni la calidad de vida, ni la vida misma. Entonces, es bien importante ser conscientes de que sí se dio un gran paso en la dirección correcta, porque la publicación del reglamento marca 3 cosas y hace un cambio totalmente a favor de todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque ya reconoce el uso del THC, ¿no? Y se da un poquito a la par del reconocimiento también del cambio en la ONU sobre las sustancias que componen a la planta de la cannabis, y que tuve la oportunidad de estar en las 2 sesiones de la JIFE y de las Naciones Unidas abogando por las y los pacientes y sus familias. Se da este cambio, pero se necesita ir mucho más allá para poder garantizar lo que necesitan los pacientes, ¿no? Y entre eso, obviamente, tenemos como primer punto es que este reglamento rompe el estigma, ¿no?
ya hace copartícipes a los médicos de que sí, es oficial, el cannabis sirve para la salud, médico, médica, infórmate, tramita tu recetario, aunque no se puede porque no hay homoclave, e involúcrate, ¿no? Capacítate, aprende para que puedas acompañar a las familias y no les dejes la responsabilidad a las familias, ¿no? Eso es lo maravilloso, lo primero y más importante. La segunda, que va a dar oportunidad de que la industria nacional florezca y que le hace mucha falta, ¿no? Y derivados de cáñamo y derivados de marihuana y todo lo que sea necesario para poder abastecer la demanda que tienen las y los pacientes en este sentido, ¿no? Y pues la tercera parte, pues es romper, ¿no? Con esto que en un principio se había satanizado al THC y que también está hablando de que sí, el THC sirve, ¿no? Entonces, médico, ya no le cierres la puerta, mejor aplícate y atiende las voces de las y los pacientes. Wow. Margarita, aquí quisiera también hacer un segundo paréntesis porque justo antes de que entráramos en cámara nos platicabas de cómo evolucionaba el medicamento de Carlos, mismo que un juez federal en el amparo obligó al IMSS a que lo compre y se lo suministre. Y nos decías que ese medicamento llegó, el IMSS lo compró, llegó, pero lo rechazaste y la pregunta va en ese sentido por ahí. Rechazaste eso y lo uno con lo siguiente. Tenemos un mercado irregular, un mercado gris, de dudosa procedencia de los medicamentos. Y si bien lo hemos tocado así en general, por favor, no compren mercado gris de dudosa procedencia, puede hacer daño. De forma particular, tú rechazaste inclusive un medicamento que el mismo IMSS había comprado, pero que no cumplía con todo lo que tú ya conoces que tiene que cumplir un medicamento de cannabis tal cual lo necesita tu hijo. Aquí la pregunta es, ¿verdaderamente es así de importante la calidad en los medicamentos de cannabis? Porque la verdad es que, como tú lo dijiste, muchas madres, padres de familia acuden a ese mercado gris en esa desesperación, y tú optaste pues, por más bien, aun con toda la cadena de legalidad, un amparo y el medicamento, inclusive rechazar lo que para ti ya es un medicamento legal por no cumplir calidad. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? ¿Qué calidad está queriendo otorgarte el Seguro Social? Sí, bueno, aquí quiero hacer también poner un poquito de contexto. Siento que si hay una industria gris, si hay una industria ilegal en México, es también por la omisión de COFEPRIS, ¿no? Porque la industria mexicana estaba lista desde el primer momento en que se publicó ese reglamento en el 2017 para levantar la mano y poner ahora sí que manos a la obra. Pero al igual que a los pacientes, se les negó este derecho, ¿no? Entonces, esta industria ha crecido pues a la ley de la demanda de las y los pacientes, ¿no? Al no tener en el sistema ni en el país los medicamentos que puedan resolver los síntomas de sus enfermedades. Entonces, ahorita, lamentablemente, como ustedes lo saben, pues el reglamento de integral de cannabis, que está otra vez en Senado de la República, pues no trata de recuperar y de integrar a toda esta industria al mercado regulado, cosa que lamentamos mucho, ¿no? Y que no sé cómo se vayan a dar las licencias, pero yo sentiría que debería de haber priorizado a todo este mercado para integrarlo a la legalidad. Eso uno, ¿no? Porque a muchos pueden tener muy buena calidad, pero si no la pueden comprobar en un laboratorio, pues seguirán en la ilegalidad, ¿no? Cuando lo único que necesitan es que les den este aval o esta palomita de, sí está sin contaminantes, si tienes buenas prácticas de manufactura, si haces esto, esto y esto y esto, pues vas para adelante, ¿no? Pero pues creo que el Estado no piensa igual que yo. Entonces, la otra es que a través de todos estos años hemos visto cómo países como Australia, como Israel desde hace décadas, como Canadá, unos de los más, de los de hace 10 años, como Perú, como Colombia, han avanzado ya en tener medicamentos disponibles, no solamente de patente, como lo es el Zipdiol o el Epidiolex, que son filtrados de CBD,
sino que han incursionado al mercado legal a través de medicamentos magistrales, que también son medicamentos que tienen toda la seguridad porque se elaboran bajo estándares de calidad, con buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de cultivo, y que en base a estas resinas que les llaman full spectrum y que se han dividido en 3 quimiotipos, una enriquecida en CBD, otra enriquecida en THC y una que tiene la misma cantidad de THC y de CBD, se hace la dosificación para garantizar los beneficios que necesita cada paciente a través de estos derivados. Entonces, esto pues ha dictado que a través de toda esta industria ya se tengan protocolos médicos con CBDs enriquecidos, full spectrum, en donde ya hay pues estudios a gran escala, pues bueno, mediana escala, porque a los médicos les encanta hablar de miles, y como ya habrán visto, pues ahora con el cannabis, al tomar las familias la iniciativa, pues ya nos basamos en la evidencia de la vida real, ¿no? O el término en inglés, ¿no? Que por ahí le dan los médicos a este acompañamiento. Pero bueno, entonces, estos estudios pues han permitido ver la eficacia, los riesgos, la seguridad que se necesita evaluar. Incluso la Unión Europea ya ha marcado ahí sus estándares en varios documentos, ¿no? Incluso adelantándose a esta decisión que tomó la OMS en diciembre pasado, en donde establece, y digo, es algo que también no está alejado de la industria, en que cada derivado pues debe de tener un certificado de análisis, ¿no? Que diga su contenido, que diga si tiene metales pesados, si tiene o no pesticidas, si tiene o no alguna otra sustancia química, o cualquier otra cosa que pueda pues dañar la integridad del producto o o el paciente, ¿no? Entonces, yo pedí estos certificados y nunca se me entregaron. Entonces, de inicio, ¿quién se animaría a darle algo a su hijo donde todos estos certificados que ya se han evaluado, incluso hasta suplementos de cáñamo de Estados Unidos, o sea, te presentan todos esos certificados, te ponen un código QR, tú lo escaneas y te llevan al lote, y te dice, aquí está la hoja y todo ese contenido, ¿no? Y seguridad para que tú lo puedas consumir con toda la confianza. No lo tenía, ¿no? Entonces, así, desde este punto de vista, y que al juzgado únicamente le habían entregado documentos en donde decían, bueno, vamos a traer THC aislado de Colombia y vamos a traer CBD aislado de Europa, ¿no? Y entonces te los ponemos en un frasquito con aceite de oliva y ahí tienes tu medicamento. Y pues, desde mi punto de vista, es algo que no servía para mi hijo, ni sirve para ningún paciente. ¿Por qué? Porque en primera, estos dos derivados son de cáñamo, ¿no? Y digo, cáñamo y marihuana, pues los dos tienen las sustancias CBD y THC. Carlos consumió CBD, suplemento alto en CBD, consumió suplemento de cáñamo con 0.3% de THC, pero el gran cambio se dio hasta que accedió a un aceite de marihuana que yo tuve que cultivar por la omisión de las autoridades, y pues ahí se dio la gran diferencia, ¿no? Ahora sí que añadido a todas esas sustancias, que son cientos, que están en la planta y que pues todavía siguen en estudio y descubriendo sustancias. Entonces, me ofrecen un CBD de cáñamo, un THC de cáñamo, donde no hay evidencia científica sobre estos dos compuestos juntos en un frasquito, que provienen del cáñamo, donde Carlos ya hizo tolerancia desde hace varios años, en donde pues no hay este full spectrum, que es el que ha garantizado o donde se ha visto mayor mejoría en pacientes con epilepsia refractaria, que no tiene estos certificados de contenido, que no tiene estos certificados de estabilidad, y algo que ha hecho mucho la industria farmacéutica en este sentido es añadir a estos certificados un certificado de estabilidad, porque la planta, al ser orgánica,
y al no someterse ni mezclarse con químicos para preservar su integridad, la planta sigue degradándose, ¿no? Ya sea, aunque la tengas en la tierra o en el frasco, la planta sigue degradándose. Entonces, la industria farmacéutica acompaña este medicamento con un certificado de estabilidad, en donde te dice, como en el Epidiolex, que es el fármaco carísimo, el primero que fue autorizado a nivel mundial, es que, por decir, este frasco funciona solamente durante 60 días. Y después de esos 60 días tiene que desecharlo porque ya no garantizamos qué tiene ni en qué se convirtió esto, ¿no? Y si tú no lo tienes, ¿cómo te atreves a recibir algo que no sabes si esos cannabinoides ya están degradados y que a tu hijo no le van a servir, ¿no? O que le vas a dar algo que ya ni siquiera sabes qué es que tiene ese frasco. Totalmente. A ver, es que de pronto no entendemos, Margarita, no entendemos como sociedad, incluso como sociedad canábica que quiere que esto vaya y que se abra el mercado, el porqué o la importancia de la trazabilidad, que es de dónde viene y qué calidad tiene, la importancia de los certificados y aun de los certificados, la importancia de poder adquirir un producto legal. Repito, si ya nos pusiste cara a los abogados a ese amparo 57/2019, hoy le estás poniendo cara a cada uno de los artículos del reglamento médico que dice, tiene que tener trazabilidad, tiene que tener todos estos elementos que garantizan que tú y las que son como tú y los pacientes como Carlos puedan tener garantía de que lo que está en el frasco funciona. Ahora hace mucho más sentido el por qué lo que encontramos en el mercado gris pues no le sirve a los pacientes. O sea, no porque no llegue a funcionarles, sino porque en el menor de los casos estarían dándole algo ineficaz, en el más grave de los casos, pues algo que podría potencialmente agravarlos, ya sea por generar mayor tolerancia o por no resolverles su problema, ¿no? Y digo, y el problema del mercado gris es que muchas veces hay personas que pues han estado lucrando o han visto en esto una oportunidad y pues les venden aceite de semillas de hemp, que sabemos que es para las ensaladas, pero se los venden como aceite de hemp y les dicen que es el que cura y ellos compran el litro a 300, 400 pesos y lo enfrascan y se los dan a las familias el 30 mililitros en 1,500 pesos, ¿no? Y tú desesperada, pues ahí estás comprando los frascos por la falta de información, de formación y de que COFEPRIS desde un principio marcar estas diferencias entre productos de cáñamo que no contienen cannabinoides, los derivados cannabinoides del cáñamo y los derivados cannabinoides de la marihuana. Y uno dice que les costaba, ¿verdad? Y no lo hicieron. Exactamente. Pues era su chamba, ¿no? Es su chamba. Claro. N cantidad de comentarios, Margarita, porque de gente que todos obviamente apoyando y diciendo, claro, es que es cierto, esta sesión la tiene que ver más gente, es que nos has dado como una repasada, un resumen del derecho sanitario, un resumen del reglamento médico, un resumen de las prácticas de la trazabilidad y demás. Vamos con una siguiente pregunta de las que tenemos preparadas. Ya nos hablaste de la que está en pantalla, que tiene que ver cómo cambiaría la vida de las personas si lo tuvieran al lado. Pues perdón, justo, ya nos dijiste así como de refilón, ¿cómo cambiaría mi vida, mi propia vida, si pudiera ir a comprarlo en la farmacia de la esquina? Ese es el objetivo al que tenemos que llegar. Ahora sí que en ese interés en el que tú tienes y los pacientes tienen de poder ir a la tienda de la esquina, a la farmacia de la esquina y comprar el producto, y el interés de toda la industria por confluir, ahí es donde se unen. Ahora sí que diría en la farmacia de la esquina. Háblanos de cómo sería tu vida y la de Carlos, la de todas estas mamás, diferente. Pues iniciando, imagínate que tú estés teniendo en tu casa una planta sin permiso porque no puedes comprar el derivado en la farmacia y que vivas 24 horas con el miedo a que el vecino te denuncie. Eso ya es una carga pesadísima, ¿no? Para cualquier familia, además de la propia carga de enfrentar la discapacidad, la enfermedad crónica y la discriminación que permea en la sociedad, tanto a las personas con discapacidad y mucho más a los que nos atrevemos a usar cannabis, ¿no? Entonces, y aparte la planta no ayuda con ese olor tan fresco, tan llamativo que pues
rodea por todos lados, ¿no? Entonces, imagínate quitarte ese miedo de encima, ¿no? Ese miedo que tienes ahí. El otro miedo es que el reglamento no, no avala el cultivo personal con fines médicos y dice que cualquier persona pues puede dar a sus bueno, que el médico debe de darte una receta para que tú puedas administrar un derivado. Y teniendo la otra mirada de la Ley Integral de Cannabis, donde dice que está prohibido el cultivo si no tienes un permiso y que ese permiso, aunque sea de uso personal adulto, podría servir para muchas mamás para no estar con esa tensión de que aunque tú lo uses con fines medicinales, pues estés amparada por el uso adulto. Pero si ese registro no se da o se tarda, imagínate cuántos años van a pasar para tener este cultivo de manera legal, ¿no? Y la otra, que precisamente la Ley Integral de Cannabis está criminalizando a través del Código Penal Federal a cualquier persona que administre un derivado de cannabis a otra persona, ¿no? De 3 a 5 años. Y se aumenten hasta en un 50% la pena si esta persona es menor de edad o incapaz para decidir sobre la decisión de aceptar o no aceptar la cannabis, ¿no? O sea, criminalizada porque puedas tener una planta, criminalizada porque pues estás dando un derivado sin receta médica porque ni activan la homoclave, ni te dejan comprar del extranjero, ni hay en las farmacias de la esquina, y son cúmula de miedos y depresión, de carga mental, de estrés que recaen para las mamás. Entonces, imagínate poder descargarte de todo ese estrés, ¿no? De sentirte tranquila, de sentirte que no estás con ese miedo de que si le doy, de que no le doy, de que puedas caer en el hospital, ¿no? Porque digo, la cannabis se ayuda, pero pues hay muchos niños que siguen convulsionando y que puedas llegar al hospital y que digan, ¿qué es ese frasquito, señora? ¿Qué le está dando? A ver su receta, ¿no? O sea, sería quitarnos un peso tremendo de encima. Pero al parecer, como te le mencioné, con reglamento y con ley integral de cannabis, tenemos leyes, pero no tendremos derechos. Entonces, sería un cambio fenomenal en la tranquilidad de las y los pacientes cuando estas dos vías se solucionen, ¿no? Porque la planta nos ha solucionado la salud, nos ha solucionado la tranquilidad por la estabilidad de nuestros hijos e hijas, pero la nuestra no está solucionada, ¿no? Por esta falta de acceso a derechos. Has cambiado, de algún modo, has cambiado un tipo de tranquilidad por otro y sigues sin tener una calidad de vida plena e íntegra. En ese sentido, Margarita. Estamos ya llegando al final de la sesión, pero tenemos todavía unos minutos. Hoy en este auditorio tienes más de 100 personas, un auditorio quizás distinto del que está acostumbrado a escucharte. Muchos inclusive no te conocían, no te ponían cara, estaban más interesados ya sea en la parte medicinal. Ahí sí los médicos, mis respetos, ponen cara también a ese otro lado de ver sufrir a sus pacientes, pero tienes también desde interesados, industriales, hombres de negocios, inversionistas, ¿no? Y probablemente también inclusive uno o dos representantes de las autoridades que estarán encargadas de implementar, ejecutar, llevar a la práctica este reglamento médico de cannabis. Algo que quieras decirle a todas estas personas que te digo, no son de los que ordinariamente te han escuchado y están, la verdad es que maravillados positiva y negativamente con tu historia. ¿Qué mensaje quisieras que se quedara? ¿Qué nos toca, por ejemplo, a los abogados, a los empresarios y a las autoridades? Bueno, así como me lo pones, primero le tocaría a las autoridades que realmente tomen conciencia que estos reglamentos, que estas leyes inciden de manera directa en las personas, ¿no? Y que actualmente no han evaluado ni han tomado las medidas de justicia social de las y los usuarios de cannabis, llámese pacientes o llámese uso personal adulto. Entonces, si no toman en cuenta todo este contexto, todo lo que vive México actualmente, su realidad,
y no la legalizan, o sea, no hacen ese marco protector, esta criminalización va a seguir, ¿no? Y esto va a seguir, ¿no? Porque también la ley integral no maneja leyes de excarcelación precisamente para mujeres que están allí vulneradas, que están allí porque no tuvieron abogado y por un delito simple como es la posesión, o el cultivo sin delito agravante, ¿no? Y que nosotras no queremos estar allí con ellas, ¿no? Las pacientes y los pacientes y sus familias. Entonces, yo apelo precisamente a la autoridad a que realmente tome el contexto de México, a que realmente haga valer los derechos con medidas de protección y justicia social y que incluso en el cultivo personal con fines medicinales ya está el amparo de México Unido contra la Delincuencia que se logró en octubre y que ya es un paciente que está con esa tranquilidad, ¿no? De salud y aparte fuera de este exilio médico ilegal porque se le ha reconocido por medio de un permiso de cultivo personal con fines medicinales y con este permiso lo está acompañando el médico y con este permiso están cultivando su medicina de forma legal y creo que es un derecho que merecemos todas las personas que en la actualidad hemos tenido que recurrir al cultivo por la omisión del Estado y que también el Estado debe de garantizar el abastecimiento de derivados de cannabis a través del sistema de salud. Porque yo no he visto que a un paciente diabético le pongan a hacer su insulina, yo no he visto que a un paciente con cáncer le manden a hacer su quimioterapia. Creo que como pacientes tenemos el derecho a que el Estado suministre lo necesario para garantizar el acceso a la salud. A las empresas, a la industria que está por nacer, pues los invito a que no suelten el tema, ¿no? Porque es fabuloso que se crean estos espacios como que enriquezcan el debate, que enriquezcan las ideas, los planes, pero que pues siempre hay que garantizar los derechos humanos, porque a final de cuentas los pacientes vamos a ser los clientes finales, somos los que vamos a consumir sus productos y somos los que también debemos estar en el centro, porque a final de cuentas somos los que vamos a estar haciendo que crezca esa industria, garantizando la fidelidad o no a una marca, como pasa en cualquier mercado, como en cualquier industria, y por eso deben de tenernos muy presentes a las y los pacientes y sus familias. En el otro sentido, ya se me olvidó, fueron 3 sectores y nada a más. Los abogados, pero yo te voy a quitar las palabras de la boca, Margarita. Desde el OIEC en este momento, públicamente en este foro, estamos haciendo nuestra tu causa también, que si bien de algún modo muy, muy pequeño y muy particular habíamos podido participar, por un lado, director general, y por otro lado, director de litigio estratégico, hacemos tuya, hacemos nuestra tu lucha, la de tantas madres y padres, hermanas, hermanos, hijos, en fin, familiares de todas las personas que podrían llegar a necesitar este permiso personal de autocultivo con fines médicos y que si bien ya hemos puesto allá afuera de forma pasiva inclusive, el modo de que la gente lo haga por sí mismo, hoy y gracias a ti asumimos ese papel de forma activa y ponemos a su disposición nuestra práctica para todo aquel que verdaderamente, como tú y como las tuyas, necesitan esto y que mientras las autoridades no se pongan las pilas, pues nos la ponemos nosotros. Ojalá que por ahí fuera, ojalá que no nos fueras a regañar muy fuerte. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Es verdaderamente, este summit no habría estado completo sin ti. Margarita Garfias, gracias a ti, gracias a Carlos y gracias a todo el movimiento que te respalda. Gracias a Erika por haber hecho esta conexión. Sí, pues muchísimas gracias. Déjame decirte que yo soy de las que toma la palabra. Entonces, Erika ya nos estará poniendo en contacto y pues agradezco a todo el despacho de Logic por la coordinación tan asombrosa que ha hecho de este evento y también por este ofrecimiento, ¿no? Para las y los pacientes que sería el último eslabón que nos falta, ¿no? Si ya logramos calidad de vida, ya logramos un nivel estable de salud, lo único que nos falta es salir de este exilio médico ilegal. Cuente con nosotros.